puede perdonar a quién? ¿Dios nos puede perdonar a nosotros o nosotros debemos perdonar a Dios? Santo. Suena descabellado, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, últimamente ha estado saliendo una falsa doctrina, falsa porque han estado diciendo que nosotros, los seres humanos pecaminosos, pecadores, debemos de perdonar a Dios. Yo nunca había oído eso de parte de mis padres, aunque mis padres no fueron cristianos, ahora se han convertido, gracias a Dios. Pero en tiempo de que no fueron cristianos, nunca oí decirlos hay que perdonar a Dios. Nunca los oí. Nunca escuché a mis abuelos a decir hay que perdonar a Dios. Nunca. Nunca escuché, antes no escuchaba predicaciones cristianas, no era cristiano cuando en mi juventud. Pero nunca escuché a un cura decir hay que perdonar a Dios. Porque a las iglesias católicas romanas sí iba yo a meterme. Y digo a meterme porque nadie me llamaba. Pero nunca oí a nadie decir hay que perdonar a Dios. Mas sin embargo, lo he escuchado de estos disque teólogos, dice que pastores, dice que profetas, dice que apóstoles. Ellos son los que he escuchado decir que hay que perdonar a Dios. Carajo. Santo Dios. ¿Quién puede perdonar a quién? ¿Dios nos puede perdonar a nosotros o nosotros hay que perdonar a Dios? Hay que decirle, Señor, es que estás en el cielo, por eso te vamos a perdonar. Por eso, es que eres todopoderoso, eres santo y por eso te vamos a perdonar. Y nosotros somos pecadores, tienes que ser pecador como nosotros para que no tengamos nada que perdonar. ¿Eso es lo que vamos a decir? No, nosotros no podemos perdonar a Dios, pero Dios sí nos puede perdonar. Miren, hermanos, ahí en Hechos capítulo, gloria a Dios, 8, vamos a leer ahí del verso 18 en adelante, y vamos a ver este personaje, aleluya, de cómo los apóstoles verdaderos, los apóstoles del Cordero de Dios, porque quiero decirles que hay una gran diferencia entre los apóstoles del Cordero de Dios y los apóstoles de hoy en día. Estos apóstoles no son del Cordero de Dios, no, señor. Estos apóstoles, quién sabe quién los nombró, ellos se autonombraron, ellos se dijeron, yo ya soy apóstol. Tuvieron un sueño, no sé qué comieron, qué cenaron antes de dormirse y les tuvieron un mal sueño y ya despertaron al otro día diciendo que eran apóstoles. Eso es lo que les pasó. Pero los apóstoles del Cordero nunca enseñaron de que nosotros podíamos perdonar a Dios. Al contrario, nosotros debemos de rogarle a Dios de que nos perdone nuestros pecados, porque somos pecaminosos, cometemos pecados, aleluya. Y aquí no estoy hablando, hermano, a la gente, solamente a la gente del mundo, me estoy refiriendo a iglesias llenas de gente, a pastores, teólogos, a aquellos que se dicen apóstoles, a aquellos que se dicen profetas, son pecadores. Aquellos que se dicen que hay que perdonar a Dios, ellos mismos son pecadores. Entonces, miremos aquí el verso 18. Mire, este hombre, ¿verdad? Primero fueron los apóstoles, ¿verdad? Felipe, que era un diácono de la iglesia, fue a Samaria porque en Jerusalén estaban siendo perseguida la iglesia. En Jerusalén hubo una gran persecución de los hermanos y los hermanos fueron esparcidos y uno de ellos fue Felipe. Y Felipe se fue hacia Samaria. Y en Samaria Felipe comenzó a predicar el evangelio y la gente empezó a convertirse al evangelio, comenzó a aceptar al Señor Jesucristo, tanto que se bautizaban hombres y mujeres. Y luego aún dice la Biblia, dice que aún aquel mago que estaba ahí en esa ciudad, que se llamaba Simón, dice que aún él mismo se bautizó, o sea, él mismo creyó en el Señor Jesucristo y se bautizó, bajó las aguas del bautismo. Porque dice la Biblia que la gente lo tenía como un grande, como un profeta, como un apóstol, un falso apóstol, un falso profeta, desde luego.
que la Biblia dice que lo tenían como a un grande, porque con sus artes mágicas, oye, sus artes mágicas los engañaba y decía, este es el gran poder de Dios. O sea, digamos así, hermano, o sea, yo no sé, pero hoy en día he visto personas que se suben a dar testimonio. He visto, por ejemplo, una mujer que llega a las campañas de estos profetisas, de estos profetas, de estos apóstoles, que llega a sus campañas y en silla de ruedas, y luego se levanta y se pone a testificar que Dios la sanó y se empieza a caminar por allá y deja la silla de ruedas por ahí. Pero eso lo ha hecho por lo menos en 2 o 3 campañas. O sea, quiere decir que el Señor la sanó una vez, no la sanó bien, fue a la otra y ya la sanó otro poquito más, y en la otra ya la resanó. Dios no es así. Y los apóstoles dicen, este es el gran poder de Dios, miren, se levantó. Es algo semejante hacía Simón el Mago. Algo semejante. Se conseguía por ahí, contrataba a alguien por ahí que dijera, mira, hazte que estás medio muerto, yo pongo las manos y cuando te ponga las manos tú te levantas, pero así de un resorte. Y cuando la gente miraba eso, miren lo que hizo Simón, entonces él les decía, este es el poder de Dios. Y no era ningún poder de Dios. La Biblia dice claramente que eran artes mágicas. ¿Y cómo es un arte mágica? Es un arte que tú no sabes cómo se lleva a cabo, de tal manera que engaña la vista y engaña el cerebro, engaña la mente. Ese es un arte mágica, porque el arte mágica no creas que es, trueno los dedos y ya, no, es algo que ya se practicó, algo que ya se hizo, algo que cualquiera puede hacerlo, si lo supiera hacer. Cuando lo aprenda, cualquiera lo puede hacer. Eso es un arte mágica, por eso se le dice arte. Entonces, este hombre engañaba así de esa manera a la gente. Y cuando Felipe estaba ahí predicando el evangelio, dice la Biblia que los apóstoles, especialmente Pedro y Juan, vinieron desde Jerusalén a Samaria. Y dice que cuando ellos empezaron a orar por los hermanos que habían aceptado a Cristo, ellos le ponían las manos y oraban por ellos, y ellos recibían el don del Espíritu Santo. Y Simón vio, dice que cuando Simón vio eso, miren lo que dice ahí, verso 18. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Estoy en el verso 17. Verso 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero a los apóstoles. Miren, y aquí vamos a echar por tierra esa falsa doctrina, esa falsa predicación de ese falso predicador llamado Cash Luna. Porque él enseña en sus predicaciones que Pedro estaba mal al decirle a Simón, tu dinero perezca contigo, porque quisiste comprar el don de Dios con dinero. Y él le enseña de que Simón por lo menos quería pagar. Como que está tratando de decir, hermano, si tú vienes a la iglesia, por lo menos trae dinero para que pagues algo. Y eso no es lo que no se busca, hermano. Eso es lo que no andamos buscando, lo que no debemos de buscar los predicadores. Que la gente pague la predicación. Págame, hermano, ¿cuánto? ¿Oíste 2 horas? Mándame. Y por cierto, hermano, les anuncio de una vez aquí, ahorita que estoy hablando de pagar, que nosotros ya no tenemos los fondos suficientes para seguir pagando el edificio. Por lo tanto, vamos a tener que cerrar y vamos a dejar de hacer los servicios aquí en este edificio. Ya no podemos seguir. Entonces, hermanos, pues les agradecemos muchísimo a todos aquellos que nos apoyaron, aquellos que estuvieron con nosotros en un tiempo. Desgraciadamente vino el coronavirus y se los llevó a todos. Hay un canto que dice, a que tú no sabes lo que en la iglesia pasó. Pero ese canto dice, ¿verdad? Dice, fue el Espíritu Santo que se derramó
¿verdad? Pero yo les digo, lo que la iglesia pasó, en esta iglesia lo que pasó, vino el coronavirus y a todos se los llevó, ¿sí? Los esparció, ya nadie regresó, desafortunadamente. Entonces, por causa de eso, hermanos, pues también ya no vamos a poder seguir pagando el edificio, no vamos a poder seguir haciendo servicios aquí. Gloria al Señor. Vamos a seguir en la red social con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque no vamos a dejar de predicar el evangelio, pero eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vemos aquí Simón dice que cuando vio que por la imposición de los apóstoles, ahora los apóstoles no hacían ninguna arte mágica, yo quiero decirle, Pedro y Juan ponían las manos sobre los hermanos, le ponían las manos en la cabeza, y ni siquiera ellos sabían si ellos iban a empezar a recibir el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro iba y decía, yo le voy a poner las manos y puedo orar por este hermano, pero él decía, va a recibir el Espíritu Santo ahorita. No, ni siquiera Pedro lo sabía, porque eso es gracia de Dios. Dios derrama de su Espíritu Santo como Él quiere y con quien Él quiere. No hay aquí, hermano, no es que exista un profeta que mande al Espíritu Santo. Espíritu Santo, derrámate sobre esa persona. No hay, hermano, no hay. Ese predicador, hermano, que manda, o esa predicadora que dice que es profeta y que toca ese y toca ese, y el Espíritu Santo tócalo y tócalo y tócalo. Hermano, eso es una falsedad. Eso no es cierto, hermano. No hay hombre aquí en la tierra que le pueda dar órdenes a Dios. No existe, hermano. ¿Se creen más grandes que Moisés? ¿Se creen más grandes, hermano, que el mismo Jesús? Jesús tuvo que orar y rogarle al Padre. Y estos vienen y le dan órdenes. Toca, haz este no lo toques. Aquel sí. Hermano, eso es una blasfemia. No se le puede dar órdenes a Dios. Y entonces los apóstoles, cuando estaban orando, hermano, por los samaritanos, por los hermanos de Samaria, ellos iban, oraban y ni siquiera sabían que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre ellos. Cuando ellos mismos miraban, oh, gloria a Dios, se derramó el Espíritu Santo. Incluso, aleluya, el apóstol Pedro, hermano, él no decía, aquí yo soy el apóstol y aquí Juan también es apóstol y vamos aquí a hagan lo que nosotros les decimos porque Dios está a través de nosotros. Nunca, hermano, nunca. Dice aquí, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Mire, aparentemente vemos aquí una obra muy caritativa, ¿no? Muy buena. Como que, oh, wow, qué buen sentimiento tiene Simón. Quiere poner las manos y que todos reciban el Espíritu Santo. Pero ¿sabes cuál era la intención de él? Al ofrecerles dinero, él les estaba diciendo, les voy a pagar, voy a poner un negocio, denme una licencia para que yo también haga lo mismo que ustedes. Como que si tener el don del Espíritu Santo fuera una licencia. Como la licencia del negocio, para que vendas tacos, para que vendas pupusas, para que vendas cualquier cosa, verduras. Ustedes saben que necesitamos una licencia, necesitamos un permiso para eso. Eso es lo que hizo Simón Pedro, es lo que pensó, esa fue su visión. Oh, wow, si ellos me dan, entonces yo cuando les diga a la gente, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Te impongo las manos, pero te cuesta tanto. Esa era la intención de Simón Pedro. Perdón, de Simón el mago. No de Simón Pedro. Simón Pedro es el apóstol. Simón el mago es el mago. Es el que estaba ofreciendo dinero. Esa era su intención.
Él no quería, o sea, él no tenía la intención de decir, wow, gloria a Dios, porque estos por gracia. Acuérdense que Pedro y Juan, cuando recibieron el don del Espíritu Santo, ellos no se pusieron a hacer algo en extraordinario, no se pusieron a hacer algo en especial, sencillamente estaban sentados orando. Hechos 2, ahí busque Hechos 2. Y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo quería que hablaran. No hicieron nada, no pagaron nada, no dijeron, Señor, danos del Espíritu Santo para que les pongamos las manos a los hombres y reciban y nos paguen. No dijeron nada de eso, man. Ellos mismos estaban orando, estaban sentados esperando la promesa que Jesús les dijo. Y de repente vino el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí el verso 20 dice, entonces Pedro le respondió, tu dinero perezca contigo, le dijo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sabes? O sea, aparentemente allá arriba en el verso 19, aparentemente aquel tenía una buena acción, una buena intención. Pero en el verso 20 entendemos que cuando Pedro le dice, perece y tu dinero contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Por qué? Porque no podemos comprar a Dios. Por eso aquellas personas que hacen misas y pagan para que su muerto, para que su difunto se salga de quién sabe dónde se fue a meter y luego se vaya al cielo, hermano, están tirando el dinero. Tanta gente que critica a los pastores porque recogen el diezmo, porque recogen las ofrendas, y miren, ustedes pagando, o sea, quitándoles el dinero para que un muerto salga. ¿Cuándo va a salir? Nunca. La Biblia dice que el que se muere sin Cristo sencillamente se va a donde se va a ir y no hay quien lo saque. Ni tus ofrendas, ni tus diezmos, ni tus misas, ni tus 9 días, ni tus nadas. Ahí se va a quedar. Igual de que si se va al cielo, nadie lo baja de ahí. Nadie lo baja. Vemos entonces aquí el don de Dios no se compra con dinero. No se compra. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto del apostolado. Tú no sirves para ser apóstol. Es lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro. Tú no sirves para ser apóstol, no sirves para ser ni siquiera un diácono en la iglesia. No sirves. ¿Por qué? Porque, miren lo que dice ahí, hermano, todo el verso 21. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, verso 22. Y ora a Dios, dice, y ruega a Dios por esta tu maldad, a ver si te es perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y ahora, ¿dónde comprobamos de que Simón el mago no tenía una buena intención? En el verso 24, porque él le respondió, dice ahí, rueguen ustedes por mí al Señor, para que no me venga nada de esto que han dicho sobre mí. O sea que si él se hubiera quedado, oye Pedro, hubiera dicho, oye Pedro, no tengo esa intención, a lo mejor no lo dije bien, discúlpame, corrígeme, enséñame. Pero pero en este versículo estaba afirmando de lo que él quería hacer. No era sencillamente poner las manos sobre los hermanos y que reciban el don del Espíritu Santo, sino quería hacer un negocio, porque a eso estaba acostumbrado. De ahí había salido. Lo que quería hacer es seguir con el gran poder de Dios, seguir engañando a la gente. Porque la gente en un tiempo, los hermanos de Samaria, más bien la gente de Samaria, lo tenía como un favorito. Como si cualquier cosa vayan con Simón. Se enfermó, llévalo a Simón.
Se endemonió, se le manifestó, llévalo con Simón. ¿Quieres hacer algo a ver cómo te va a ir? Vete con Simón. ¿Y qué es lo que hace la gente hoy en día? ¿Acaso no están en lo mismo? Cualquier cosita y digo, oh, ahí hay un profeta, ve a consultarlo. ¿Qué no los profetas tienen que estar en la iglesia? Bueno, entre comillas, porque profetas, aleluya, no hay sino los que tienen el don de profecía. Pero hoy la gente dice, vete con el profeta, que te diga a ver cómo te va a ir. Y allá va la gente. Está enfermo, llévalo para que ore, llévalo para que le unte, llévalo para que lo unja. Hoy en día eso es lo que está. Y de ahí es que, miren, por causa de que ha habido toda esta separación, todo este enredo, toda esta cosa que la gente no se ha conformado a la sana doctrina. Y hoy dice el apóstol, dice, oh no, yo no puedo estar aquí en esta iglesia porque es chiquita y yo soy apóstol, no puedo estar aquí, yo tengo que... Esa gente lo que necesita es una paliza bien dada para que entiendan. Y yo no se la voy a dar, que la dé el Señor. Que el Señor que se la dé. Dice el apóstol Pablo que era bofeteado por un demonio cada rato, que no van a poder ser bofeteados estos también. Entonces, hoy en día, por causa de todo eso, de que no se sujetan, el profeta dice, ah no, dice el pastor aquí, ¿qué me va a enseñar a mí si yo ya soy profeta? Se levantan el cuello, hablan palabras vanas, y dicen, ¿qué me va a enseñar el pastor? A mí el pastor ya no me puede enseñar nada, yo ya soy profeta, ya avancé. Y mejor se van. ¿Y dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Dónde encuentran eso en la Biblia? En ningún lado. ¿Qué es lo que pasa? Que no se saben sujetar a la sana doctrina. Ese Cash Luna endemoniado, digo que está endemoniado porque sí está endemoniado. Si no estuviera endemoniado, tiempo hubiera hecho de que reconocía su error y se arrepentía. Pero como está endemoniado, no reconoce su error y no se arrepiente. Y lo mismo le pasa a muchos otros que han profesado ser apóstoles, que han profesado ser profetas. Lo mismo, tienen un demonio y ellos no se dan cuenta. Porque si no tuvieran un demonio, se arrepienten de sus falsas palabras. Pero como tienen un demonio, el demonio no los deja que se arrepientan. Sencillo. Sencillo. Entonces, vemos ahí, no se sujetan. Y ahora cada quien se va allá y por eso hay una gran confusión también hoy en la iglesia. ¿Con quién voy? Con el profeta. El pastor dice esto, el profeta dice aquello, el apóstol dice esto otro. ¿A quién? Cada quien dice las cosas como le conviene, pero hay una sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Al pastor, yo les he dicho siempre, cuando usted tiene un pastor en la iglesia que le predica la palabra de Dios, aunque no sea tan elocuente, aunque no sea tan, verdad, que le esté saliendo humo por la cabeza de tanta sabiduría, aunque no levante ni siquiera una mosca por la cual él oró, pero le está predicando bien la palabra de Dios, ahí quédese, ahí sujétese, ahí usted está en una iglesia verdadera. ¿De qué le sirve que se vaya a una iglesia donde todos brincan, donde todos revolotean, donde todos hacen, y le están predicando cosas que no son de la Biblia? Le están torciendo la palabra de Dios. ¿Qué sirve eso? Como ese cuento que les he dicho que acaba de salir, de que hay que perdonar a Dios. ¿Qué le va a perdonar a Dios a usted? ¿Qué le va a perdonar a Dios? Dígame, ¿qué le va a perdonar a Dios? Es que yo le pedí a Dios y no me respondió. ¿Y? ¿Acaso usted cree que Dios anda concediendo caprichos de gente emberrinchada? No, sencillamente no. Dios no concede caprichos de gente emberrinchuda, definitivamente no. La gente puede decir, puede decir misa, pero si la palabra está a lo contrario, sencillamente es lo contrario. Así sencillo.
Pero hoy la gente, aquí vemos a Pedro que le dice, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios. Aquí dice, ruégale a Dios. Si quizá te perdona tu pecado. No dice, ruégale a Dios y si no te oye, entonces después perdona a Dios. Nosotros como seres humanos no tenemos nada que perdonarle a Dios, nada, nada. Y les voy a decir de una vez, vienen cosas terribles. Ustedes han sentido el calor de hoy en día. Ustedes investigan las noticias, miren las noticias en Canadá, por ejemplo, la gente se está muriendo del calor. La gente, hoy en día, en estos días, la gente se está muriendo del calor. ¿Y cuándo había oído eso, que Canadá tuviera tanto calor? Mas sin embargo, miren, y el sol, eso todavía no llega al límite donde te va a llegar, porque el sol va a quemar a los hombres con su calor. Ahorita todavía no. Y ya se siente duro. Ayer andábamos por allá mi esposa y yo y mis hijas, y le decía yo, Dios mío, ¿qué será cuando el sol baje y todavía queme a los hombres con su calor? Si todavía no baja y ya nos quema. Imagínense, el día que baje, dice la Biblia que ese día los hombres van a aullar, e incluso hasta van a maldecir a Dios, en vez de que se arrepientan. Entonces, vienen cosas terribles todavía a la tierra, y aún así no tenemos nada que perdonarle a Dios, nada, nada. Oye, de verdad, hermanos, eso de perdonarle a Dios, hermano, ni al diablo se le ocurre. Ni a Satanás se le ocurrió perdonar a Dios. Quiere decir que estos terribles son peor que Satanás. Son peor que los demonios. ¿Cómo que ahora se les ocurre perdonar a Dios? No pueden perdonarle nada, no tienen nada que perdonarle. O sea, en otras palabras, ya que ¿para qué vamos a Dios? Si tenemos que perdonarlo nosotros, pues ¿para qué vamos? Hay que perdonarnos a nosotros mismos entonces. Si tenemos autoridad de perdonar a Dios, ¿para qué vamos a Dios? ¿Para qué le pedimos a Él que nos perdone? Nosotros nos pedimos perdón y nos perdonamos y se acabó. Asunto arreglado. Qué equivocado está el diablo. Qué equivocado está la gente que empieza a enseñar esas doctrinas falsas, doctrinas torcidas. Esa doctrina no es de Dios, esa no es sana doctrina, eso es falsa doctrina, doctrina contaminada, doctrina de demonios. Eso es lo que es. A lo mejor usted tiene su pastor que anda enseñando eso, hermano. Si usted es un hermano de sana doctrina, todavía tiene sentido lo que usted está, aleluya, en la iglesia, lo que está haciendo en la iglesia. Usted todavía está poniendo el sentido en el asunto de la iglesia, hermano, el asunto de las cosas de Dios. Y oye a su pastor decir, perdone a Dios, hermano, si Dios no le ha contestado sus oraciones, perdónelo. Hermano, agarre sus niños, sus hijos, su esposa, agarre en ese momento, sálgase de ahí. Usted, hermano, está siendo contaminado, usted está siendo torcido. En cualquier momento va a venir la condenación y usted se va a ir a la condenación por estar oyendo doctrina de demonios. Ahora, un demonio aquí no se va a parar y decir, oh, yo voy a enseñar doctrina de demonios aquí. No se va a parar aquí un demonio pelón, cuernudo, coludo, color azul. No va a parar aquí. Pero va a usar a personas que se dejan usar. Cuando usted escucha a un pastor que está enseñando sana doctrina, enseñando la Biblia, enseñando la palabra de Dios, y de repente empieza a enseñar cosas, tenga cuidado con eso. Se empieza a salir de la palabra de Dios, se empieza a salir de las cosas de Dios. Claro, la gente, por ser feliz, la gente dice, sí, Diosito te perdono, ok, no te preocupes, aunque no me contestes, te perdono, ¿no? Y Dios va a decir, ay, tú le tienes que perdonar. Bueno, en primer lugar, Dios ni siquiera escucha esas oraciones, ni siquiera los escucha. No los escucha.
¿Saben qué clamor va a escuchar Dios? El clamor dice: Señor, perdóname por pensar tonterías. Perdóname mi cabeza, mi mente, Señor, por estar pensando cosas que no debo. Por pensar que te puedo perdonar a ti cuando el que necesita perdón de parte tuya soy yo. Esa es la oración que va a escuchar, es el clamor que Dios va a escuchar. Y va a decir: sí, mi hijo, te voy a perdonar. Pero eso de que, Señor, yo te perdono porque no me has contestado. Mira, te pedí que salvaras a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija, etcétera, y no se han salvado. Eso no es culpa de Dios, hermano. En la Biblia dice, hermano, claramente, dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hermano, Dios aventó la red a todo el mundo. Pero todo el mundo, hermano, no se va a meter en la red. Hay algunos que son peces para el Señor y otros que son tiburones, hermano, para andar en medio del mar. Pulpos, ahora sabe cómo es el pulpo, hermano, en un hoyito se va a escapar. Es lo que son, hermano. Aleluya. Entonces, ¿podemos perdonar nosotros a Dios? De ninguna manera, hermano. Vamos a ver otra cita, hermano. Gloria a Dios. Aquí no vamos a acabar. Mateo 6, hermano, mire lo que dice. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bueno, ahí en los primeros, en el capítulo 6, verso 12, ahí dice, cuando el Señor estaba enseñando acerca de cómo orar. El Señor estaba en el monte de los, ¿verdad? En el monte ahí de las enseñanzas, de las bienaventuranzas. Y en una de esas ahí, en el capítulo 6, les empezó a enseñar muchas cosas. Y les empezó a decir: no oren como los gentiles que piensan que por hablar tanto, por eso van a ser oídos. No oren así. Y les dijo: ustedes oren así, de esta manera. Y les estaba enseñando. Y cuando llegó ahí en el verso 12 dice: y perdónanos. Miren, el Señor Jesús enseñándonos que nosotros debemos de pedir perdón a Dios. Porque Él está diciendo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, deudas. ¿A qué deuda se está refiriendo aquí el Señor Jesús? No se está refiriendo a una deuda de esas de dinero. No se refiere a una deuda de esas que, hermano, usted en el dealer tiene que estar pagando cada mes. O una deuda desde la casa que tiene que estar pagando al mortgage cada mes. No se refiere a una deuda de esas. ¿Cuál deuda entonces? ¿Cuáles son las deudas que dice aquí el Hijo de Dios? Perdona nuestras deudas. Se está refiriendo, hermano, al pecado que nosotros cometemos contra Dios. Nuestros pecados son una deuda ante Dios. Nos hace deudores delante de Dios. Y de ninguna manera podemos pagar, porque hemos cometido muchos pecados. Es como si usted, hermano, pidiera al gobierno que los 100,000, los otros 100,000, y los otros 100,000, y los otros 100,000, y los otros 100,000, y hermano, y no le pagan ni un 100,000, y está pide y pide, hermano. ¿Cuándo le va a pagar? Al contrario, se hace más deudor, más deudor, más deudor, más deudor. Cada vez peor. Igual también el ser humano, hermano. Cada pecado que comete el ser humano se hace deudor ante Dios. ¿Qué es la deuda? Que el ser humano necesita el perdón de Dios. Pecado que usted comete y pecado que Dios no le perdona es una deuda delante de Él. Por eso aquí dice: perdona nuestras deudas. En otras palabras, lo que el Señor quiso decir aquí: perdona nuestros pecados. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Y ese es un ejemplo, ¿verdad? Porque realmente, y este es un ejemplo que yo pienso que el Señor aquí, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Es lo que dijo, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero
Pero ¿qué hombre hay en la tierra, hermano, que perdone a sus deudores? ¿Conoce alguno? ¿Conoce a alguien que le hayan dicho, mi hijo, me debes 15,000 del carro, ya no me los pagues, te los perdono? ¿Conoce a alguien que le hayan dicho, oh, tú me debes 150,000 de la casa, ya no me los pagues, te los perdono? Al contrario, le quieren subir el interés, le quieren dobletear el pago, lo quieren que se apure a pagar. ¿Cuáles deudores, hermano? Aquí los hombres no perdonan a ningún deudor. La vez pasada estaba hablando con el mortgage de la casa y me estaban diciendo, oye, ¿no quieres poner a tu esposa ahí para que cuando, sin caso de que te pasa algo a ti, pues ella sigue pagando? O sea, en vez de que me hayan dicho, bueno, si te pasa algo, pues tienes esta aseguranza y puedes arreglar esto así, así, o algo. No, queremos a alguien que siga pagando, alguien que esté endeudado todavía. Terrible. No hay hombres aquí que perdonen deudas. ¿Quién? Una cosa es que le perdonen la deuda y otra cosa es que usted se escape sin pagar la deuda. Esa es otra cosa. Pero no quiere decir que ya dejó de ser deudor, sigue siendo deudor, aunque se escape y se vaya donde quiera. Entonces, aquí el Señor lo que estaba diciendo era, perdona nuestros pecados como... Ahora, ¿por qué Él dijo deudas? Porque el Señor no es pecador. Jesús no es un pecador. No es, en este momento aquí cuando Él estaba diciendo, perdona nuestros pecados, no estaba, porque Él no es pecador. Perdona nuestras deudas, dijo el Señor. Pero se estaba refiriendo al pecado que cada día cometemos nosotros. Entonces, si nosotros tenemos que rogarle a Dios que nos perdone, ¿cómo es ahora que nosotros vamos a perdonar a Dios? ¿Cómo? ¿Acaso Dios nos ha pedido perdón? ¿Acaso Dios en su palabra dice, hijos míos, perdónenme porque no hago lo que ustedes quieren? Sarcasmo, ¿verdad? Esto da risa. Porque realmente nosotros no podemos perdonar a Dios en nada. Aquí, o alguna vez Dios se le acercó a usted y le dijo, hijo, perdóname porque no te puedo contestar tus oraciones. Estoy tan dormido, tengo tanto sueño, creo que estoy enfermo, me dio el COVID, aguántame. ¿Acaso Dios le dio? ¿Verdad que no? Porque Dios no, hermano, a Dios no se le puede perdonar nada, nada absolutamente, hermano. La persona que le enseña a usted que hay que perdonar a Dios está en un pecado grave, esa persona, y usted también está a punto de ser contaminado. Por eso mejor es, hermano, si escucha doctrina falsa, mejor es salir, huir de esas falsas doctrinas, aleluya. En el capítulo 9, miren lo que hace el Señor, aleluya. En el verso 1, vamos a leer del verso 2 en adelante. Dice, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, o sea, Jesús miró su fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y mire lo que sigue en adelante, dice, entonces los escribas y los fariseos decían dentro de sí, si este blasfema, este es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Bueno, aquí dice, este blasfema. Y dice, y conociéndolo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Por qué piensan que no puedo perdonar pecados? Porque ¿qué es más fácil? Digo, es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. ¿Qué es más fácil de las dos cosas? Vamos a decir, hermano, aquí está un enfermo enfrente de nosotros. Y nosotros, yo soy humano. ¿Qué es más fácil para mí decirle tus pecados te son perdonados o decirle enfermedad, déjalo, suéltalo y levántate y vete a tu casa? ¿Qué será más fácil para mí decir?
Mire, decirlo con la boca, las dos cosas son fáciles. Pero a que suceda lo que digo con mi boca, eso es otra cosa. Seguro que ninguna de las dos cosas sucede. Sí, porque hay pastores que les gusta creerse los super wow, los super pastores. Lo que yo digo, eso se hace. Y no se hace a veces, muchas veces. Ninguna cosa es fácil. Ninguno de los fariseos o de los saduceos podía decirle al pecador, o más bien al hombre que venía tendido en su cama, decirle: mi hijo, tus pecados te son perdonados, ya, hombre, no te has acostado, levántate, vete. Ninguno de ellos no podían ni decir: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque ellos no podían perdonar pecados. Los hombres no podían perdonar pecados. Otra vez, los hombres no pueden perdonar pecados. Eso lo hace Dios. Y ninguno de los fariseos que estaban criticando a Jesús ahí diciendo: oh, este blasfema. Ninguno de ellos podía decirle al paralítico: levántate y anda, mijo, ya estuvo, ya. Se te levanta el castigo, levántate. Ninguno de ellos podía. Ninguno. Las dos cosas eran difíciles. Jesús, cuando les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Cuál de las dos prefieren ustedes decir? Yo creo que se quedaron patinando ahí en su cerebro y dijeron: pues ninguna. Ninguna. Si yo digo que se levante y se vaya, pues a lo mejor no se levanta. Y si le digo: tus pecados te son perdonados, pues yo no soy Dios para perdonar pecados. Entonces, este pasaje, hermano, nos dice que solo Dios puede perdonar los pecados, no el hombre. Y luego, enseguida, hermano, Dios es santo. Dios no comete pecados, Dios no practica el pecado, Dios no es pecador. Entonces, ¿qué le vamos a perdonar a Dios? ¿Quién perdona a quién? ¿El hombre perdona a Dios o Dios perdona al hombre? Pues claro, hermano, a leguas, eso ni siquiera se me debería de preguntar, pero sencillamente, pues Dios tiene que perdonarnos porque nosotros somos los pecadores, nosotros somos los que necesitamos. Dios no necesita que le perdonemos nada. Si nosotros estuviéramos en el lugar de Dios y Dios aquí en la tierra, Él pecando y nosotros santos, bueno, entonces las cosas serían diferentes. Pero da la casualidad que Dios está arriba en el cielo, es santo, es todopoderoso, soberano, y nosotros estamos en la tierra y somos pecadores. Entonces, por lo tanto, tenemos necesidad de que Dios nos perdone nuestros pecados. Así como Jesús le dijo a esta persona: levántate, mi hijo, y tus pecados te son perdonados. Así necesitamos que Dios nos diga a nosotros también: mi hijo, te perdono tu pecado. ¿Qué pecado tiene usted? Nómbrelo. Porque no me diga que no tiene pecado. Hay gente que es tan orgullosa, hermano, que hasta parece que cuando camina, hasta parece que camina en el aire. De tanto orgullo, hermano, de tan la cara levantada. Sacan el pecho y hasta se quiebran. ¿Quién sabe cómo le hacen? Tienen un caminar tan raro. Y piensan que no cometen ningún error. No se los ven. Hay otras personas que piensan que no cometen ningún error, que no cometen ningún pecado, que no se equivocan, que todo el mundo se equivoca. Tú estás mal, tú también, tú, todos están mal, solo yo estoy bien. Santo Dios. Todos nosotros, hermano, la Biblia dice, ahí en Romanos, hermano, dice que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios no está destituido de su gloria. Entonces, ¿cómo le vamos a perdonar a Dios? No podemos perdonarle nada. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Lo que está pasando es que como estamos, hermano, perdone la palabra, yo no sé si la entiendan ustedes pero esta palabra que decimos nosotros, es que nosotros nos hemos vuelto muy fantoches. ¿Qué quiere decir esta palabra? Muy creídos. Pensamos que somos los gran sabios, cuando realmente, hermano, no sabemos ni siquiera cómo humillarnos ante Dios.
Pensamos que ya lo sabemos todo y queremos que todo, wow, nos hablen con palabras adornadas, que nos hablen con palabras bonitas, que les pongan florecitas, que huelan bien. Porque una palabra así como la que estoy dando, ay no, ese pastor legalista, ese pastor no me cae bien. Hermano, yo no estoy tratando de caerle bien. Estoy tratando de que usted, a través de la palabra, sea salvo y huya de la condenación venidera, de la ira venidera. Eso es lo que estoy tratando, hermano. Ese es mi propósito en este día. De que usted al oír la palabra de verdad, usted sea redarguido, usted se arrepienta y vuelva a Dios y le diga, perdóname, Dios mío. No estoy aquí tratando de caerle bien, hermano, de decirle, hermanito chulo, pídale, perdone a Dios, porque Dios, y perdone también a los ángeles, y perdone también al Espíritu Santo, porque no lo hace hablar en lengua. Imagínese la bobería. Imagínese. Dios mío, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde, porque Dios es santo, aleluya. Vemos ahí también en Romanos 5:8, hermano, dice que los que estamos en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesucristo, le hemos pedido perdón a Dios, hemos dejado que Él nos limpie con la sangre preciosa del Cordero. Y por lo tanto no tenemos condenación. Pero si nosotros estamos pensando lo contrario, entonces estamos en condenación. Si usted está pensando que puede perdonar a Dios, usted está en condenación. Si usted está pensando en que le va a perdonar a Dios alguna cosa, usted está en condenación. Usted no ha sido salvo. Y si alguna vez fue salvo, ha sido engañado, ha sido arrastrado por el viento de doctrinas. Y va y no sabe ni para dónde va, va como la pluma en el aire, como la hoja en el aire, como el polvo que se lleva el viento, no sabe ni a dónde va a parar. Por eso en esta tarde, hermano, le insto en el nombre de Jesucristo, hermano, si usted ha escuchado palabras blasfemas contra Dios, si usted ha escuchado doctrinas raras, arrepiéntase, hermano, pídale perdón a Dios y ruegue que le perdone su error, su pecado. El pecado de su corazón, así como Simón, el mago. Así como le dijo Pedro le dijo a Simón el mago, le dijo, arrepiéntete y ruega a Dios a ver si te perdona este pecado. Así también yo le digo, hermano. Que usted está poniendo oídos, hermano, a doctrinas falsas, hermano. No más porque dicen, soy apóstol. No más porque le dicen, soy profeta. Y no más porque le dicen, fui al cielo y Dios me reveló y Dios me dijo y Dios me acá y Dios me allá y me llevó para acá, me llevó al infierno y luego me llevó al cielo y luego del cielo me bajó a la tierra y me dijo, ahora haces esto. Confórmese a la sana doctrina, hermano. Dios no necesita, mire, hermano, Dios no necesita llevarme al infierno ni necesita llevarme al cielo y volverme de regreso a la tierra para que yo le crea. No necesita hacer Dios eso, todas esas cosas. No las necesita hacer. Pero hay gente tan incrédula que si no ve, no cree. Entonces Dios dice, llévenselo al infierno y ojalá y métanlo tantito allá para que salga huyendo de ahí. Para que crea. Entonces Dios permite esas cosas, hermano. Pero realmente, hermano, nomás por la palabra de Dios, hermano, uno puede terminar convencido de lo que Dios dice es verdad. Y de ahí no necesita uno, hermano, que mira el cielo, resplandeció un ángel, una luz. Hermano, solamente crea la palabra de Dios, hermano. Si usted cree en la palabra de Dios, usted cree en Dios y cree que Él es todopoderoso y que tiene poder para perdonarle a usted. Pero si no cree en la palabra de Dios, hermano, usted va a necesitar que lo lleven al infierno, lo saquen de ahí, lo lleven al cielo, lo vuelvan a traer a la tierra y le digan y le den órdenes y le den un currículum ahí para que usted haga. Si no, no hay nada. Porque por fe andamos, no por vista. Los que creemos en Dios, en el Señor,
Andamos por fe, no por vista. Le amamos por fe, no por vista. Nunca lo hemos visto. Yo personalmente nunca he visto a Dios, literalmente, como muchos presumen. Y lo he visto manifestarse en mi vida. He visto cómo ha actuado a mi favor. He visto su mano maravillosa conmigo, su amor para conmigo. De esa manera he visto a Dios. De cómo me he merecido el castigo y Dios ha guardado de que no me castigue. De esa manera veo a Dios. Pero de que usted diga, yo vi a Dios ahí, se me paró, se me presentó, me hizo temblar, me caí al suelo, me derretí, y luego el Señor me compuso. No. Yo considero que para mí eso no es necesario. Creo que cuando le creo a la palabra de Dios, creo en Él. Cuando honro a Dios, aleluya, le honro a través de mi fe, a través de creer en lo que Él dice a través de su palabra. Así que, hermano, aleluya, si usted anda por ahí, hermano, aleluya, y le han hecho ver falso evangelio, hermano, vuélvase al Dios que un día le salvó, que un día lo encontró como usted andaba, todo pecador, y así pecador vino y el Señor lo perdonó. Así vuélvase a Dios otra vez. Vuélvase, comience otra vez. Si se tiene que arrepentir otra vez, arrepiéntase. No, si usted se tiene que arrepentir 70 veces arrepiéntase. Si usted no nada más se tiene que arrepentir una vez, con eso es suficiente. Pero si usted necesita arrepentirse 70 veces, hágalo, no se preocupe. Hágalo, hay que hacerlo. No hay ningún problema. El Señor dijo 70 veces 7. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces, hermano. Lo dejo con aleluya, esta palabra que usted ni yo podemos perdonarle a Dios nada. Mas sin embargo, Dios nos puede perdonar todos nuestros pecados. Amén. Dios le bendiga, hermano.